hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gracias, Señor. Pacientemente esperé yo a Jehová y él me oyó. Gracias te damos, Dios, por la vida. Gracias, Dios. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Aleluya. Siempre hay un anhelo en nuestro corazón para deleitarnos en el Señor. Bienvenidos a Juntos. Qué hermoso, pues, estar este día, lunes. Mire, ya vamos al 8 de noviembre. Del 2021, ¿verdad? Estaba pensando en qué año. En el siglo pasado. Sí, no, estamos en el 2021 y qué hermoso, mientras adorábamos, el Espíritu Santo me ponía en mi corazón traer a memoria lo que dice su palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Bienvenidos a Juntos una vez más. Gracias por compartir cada uno de estos estudios de la palabra del Señor. No olvide darle ahí en su página compartir y también darle like en YouTube
En YouTube estamos como La Casa del Padre, una familia para ti. Y si nos está viendo en YouTube, estamos en el Facebook como @Casa del Padre. Es una bendición para nosotros. Hemos estado ya por más de un año compartiendo. Comenzamos con el libro de Éxodo, con lecciones en el desierto, pero luego el Señor nos dirigió, ¿por qué no estudiar todo el libro de Éxodo y ver qué lecciones podíamos aplicar? Luego nos fuimos a estudiar Filipenses. No sin antes mencionar, pastor, que iniciamos un 6 de abril del 2020 con este programa. Qué bien. Y luego iniciamos, pues, primero con lecciones en el desierto y luego decidimos estudiar esos 40 capítulos con 1165 versículos. Luego nos fuimos a Filipenses, la epístola del gozo, con 4 capítulos y 104 versículos. De ahí recorrimos a Judas, ¿verdad? Un capítulo con 25 versículos. Y cómo descubrimos tantos principios espirituales en estos cortos versos de Judas. Y la semana pasada concluimos el libro de Ruth con 4 capítulos y 85 versículos, que también tremendas lecciones espirituales. Hoy les tenemos la grata sorpresa que vamos a estudiar el libro de Santiago. Santiago tiene 5 capítulos y un total de 108 versículos. Esta epístola, que podríamos verla de manera sencilla, pero es tan densa en su contenido. Y hoy pues vamos a hacer la introducción a esta carta que se le ha dado su autoría a Santiago. Santiago, el medio hermano del Señor, al igual que lo es Judas, o lo fue Judas. Muy bien, queremos leer por lo menos el verso 1 y para que pudiéramos nosotros, o tal vez del verso 1 para hacerle un poco más de honor, hasta el verso 11, que esto nos ayudaría a describir mucho acerca de las características literarias o teológicas acerca del libro de Santiago. Pero lo vamos a dar una lectura general por lo menos del capítulo 1, verso 1 al verso 11. Recuerde que la palabra de Dios nos habla por sí sola. Esa es una de las características maravillosas de la Biblia. Así que usted puede encontrarse con alguna palabra, un verso que de pronto queda allí en su corazón estacionado. Por eso es que debemos de leer la palabra de Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 1, del verso 1 al verso 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El libro de Santiago tiene unas características interesantes, pero queremos darlo un poco de manera general. Quiero dar mi apreciación como estudiante bíblico, más allá de lo que hemos investigado. Para mí el libro de Santiago te aterriza en la tierra. Si bien vas camino al cielo, Santiago te dice, estás aquí en la tierra. Y esto es lo que se espera de ti como creyente, porque te hace poner los pies
sobre el piso, sobre la tierra. Algunos predicadores no gustan predicar mucho de Santiago, o le dan la vuelta. O aquellos que son pregoneros de ese evangelio mal llamado evangelio de la prosperidad, no te van a predicar sobre este libro, porque este libro realmente es un libro sandillero. Así me dijeron una vez: pastor, qué mensaje más sandillero el suyo. Yo le pregunté por qué. Me dices, porque cuando uno va a comerse un pedazo de sandía, uno quiere quitarle la semilla, entonces uno ¿escurga? Sí, está bien. ¿Hurga? También. Escarba. Hasta allá adentro para sacar esas semillas. Y es cierto, el libro de Santiago es así, es un libro que solo leímos estos versos y ya uno tiene que responder, tiene que reaccionar, ¿verdad? Eso de manera general, pero vamos a hablarles de algunos autores acerca de las características, primero de manera general, que se encuentran en el libro de Santiago. Bueno, en principio es un libro del Nuevo Testamento. Bueno, de hecho se piensa que es uno de los más antiguos, ¿verdad?, escritos. Sí, se cree incluso que fue uno de los primeros libros o cartas del Nuevo Testamento que se escribieron, porque incluso él murió como por el año 60. Más o menos. Murió por el año 60 por el martirio. Sí. Lo dice un autor no bíblico, Eusebio. Eusebio, sí, pero también se dice que tal vez fue escrito allá por el año 45 después de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Y lo que me llamó la atención buscando las características es que Santiago no solamente fue martirizado, que lo vamos a ver en su momento, sino que también fue escrito antes del primer concilio en Jerusalén, ¿verdad? Que también vamos a tener que apelar a toda la historia, el contexto bíblico para ubicarnos, porque acuérdese de que Santiago, hermano de Jesucristo, ¿verdad? Medio hermano. Bueno, medio hermano, ¿verdad? De José y de María, hijo de José y de María, que él no fue un creyente como de inmediato, ¿verdad? Él se convirtió hasta después de la resurrección de Jesucristo. Eso lo vamos a encontrar en Hechos y aún en Gálatas, en el capítulo 1. Se convierte al Señor y queda como cabeza, ¿verdad? Como liderando la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Por eso algunos conceptos hebreo-judíos que están aquí en su carta, porque obviamente cuando uno escribe mucho de su cultura o su vivencia. Una de las características así generales también de este libro, este es el libro que es el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. Porque de pronto usted está leyendo una cosa y lee y se cambia de un tema. Se dice que el libro de Santiago es para leerlo como libro de Proverbios, un proverbio al día. O sea, usted lee: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Solo eso ya es para meditar, solo eso ya es para reflexionar. Entonces te lleva como que te sale de un tema a otro, ¿verdad? Pero no pierde el hilo de lo que quiere transmitir. Pero cada frase, cada palabra tiene como un significado en particular, ¿verdad? Y lo otro también, siendo estudiantes de INSTE, aprendimos que los historiadores lo alaban porque es conocido como el hombre de las rodillas de camello. Así se le conoce, ¿verdad? Por la tradición. Por la tradición, porque dicen que pasaba tanto tiempo sobre sus rodillas que ya tenía ese callo, ¿verdad? Bueno, los callos no son bonitos. Sí, pero ya a nivel físico. A nivel físico. Ya tenía, así como las rodillas de camello, ¿verdad? Una cosa importante también de manera general es que esta es una carta católica o universal. Eso significa la palabra católica, universal. Entonces, era una carta, se le conoce también como una carta circular, es decir, era carta que no tenía una dirección específica. De hecho, dice que lo dirige a las 12 tribus a las 12 tribus que están en la dispersión. No dice las 12 tribus de Israel, sino las 12 tribus que están en la dispersión, porque el cristianismo llegó a ser entonces el pueblo de Dios
pero estaba desperdigado por diferentes lugares. Entonces, esta es una carta que circuló y circuló de manera general, ¿verdad? Como dirigido a los creyentes judíos, ¿verdad? Que estaban en diferentes lugares. ¿Qué más? Bueno, yo encontré un escrito de Martín Lutero hablando de características y de panorama general. Se dice que Martín Lutero, quien destacó esta carta y la llamó la epístola de paja, dice: falló Martín Lutero en reconocer que las enseñanzas de Santiago sobre las obras como autenticación de la fe no contradecían las enseñanzas del apóstol Pablo sobre la fe. Sí, es que, claro, Martín Lutero es el padre del protestantismo, y de esa raíz venimos todos los que nos denominamos evangélicos. Pero era difícil porque la carta misma fue difícil al principio considerarla como una carta cristiana, como una carta que estuviera incluida en el canon bíblico. Y algunos de los padres de la iglesia, y no solo Martín Lutero, la tenían en reserva, precisamente porque no se habla de la resurrección de Jesucristo, aún sí se habla del juicio, o sea, eso habla de la venida de Cristo. Creo que... pero él mismo dice, siervo del Señor Jesucristo. Y eso incluye entonces que la carta que él escribió la está viendo a través del filtro de un creyente que ha sido renovado, transformado por Cristo. Entonces eso es bien difícil decir que a veces era una carta superficial o de paja, como decía Martín Lutero, pero lo cierto es que una de las tesis que yo sostengo es que la fe nos justifica delante de Dios. Es decir, la fe usted no la puede ver, solo puede tener su corazón, solo la puede ver Dios, y es la manera en que somos salvos. Por eso que no somos salvos por obras. Pero la verdad, ¿cómo sabe mi esposa que yo soy cristiano? Pues a través de mi comportamiento. Entonces, ¿qué me justifica que usted es cristiana a mí? Pues sus obras. ¿Qué es lo que yo veo como pastor en la iglesia y puedo saber que algunos de nuestras ovejas están creciendo y desarrollándose fuertemente? Pues su comportamiento. Y creo que Santiago nos quiere entonces hacer ver que las obras justifican que tú eres cristiano delante de los hombres. Delante de Dios no, porque alguien podría engañar a Dios, de pretender engañar a Dios con sus obras, como él mismo lo dice: el que falla en un mandamiento lo falla en todo. Si que era imposible entonces ser salvo, ¿verdad? Pretendiendo ser bueno, pretendiendo guardar todos los mandamientos o todas las obras. Pero como vamos a encontrar, por eso fue que Martín Lutero lo miró de esa manera. Sin embargo, y estaba, solo termino, sí. En ese tiempo la fuerza del protestantismo fue que éramos salvos por fe y solo por fe, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Entonces, claro, la epístola de Santiago entonces venía y te conmovía en ese sentido. Sí, es que encontré estudiando esta carta que mientras que las enseñanzas de Pablo se concentraban en nuestra justificación, ¿verdad? En Cristo Jesús, las enseñanzas que Santiago transmite se concentran en las obras que ejemplifican esa justificación, porque Santiago les estaba escribiendo a los judíos para alentarlos a continuar creciendo, ¿verdad? En la fe, en Cristo, ¿verdad? Entonces, él está enfatizando que las buenas acciones, lo que decía mi esposo, deben de fluir de manera natural en aquellos que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu tiene que ser evidente. Exactamente. No podemos decir, sí, yo soy creyente y me manejo solo a través de la fe, y eso está bien, pero necesitamos las obras. De las características literarias que no hemos terminado de mencionar, como ya hemos dicho, es casi como un libro proverbial para ir leyendo un versículo cada día. En segundo lugar, esta epístola es una epístola con una característica literaria que denominamos diatriba. Una diatriba
era un género muy popular en el Nuevo Testamento, en el cual se atacan o injurian ideas, personas o acciones. Según Santiago, tiene perfectamente ese diseño, el perfil de una diatriba, es decir, de exhortación, de presionar, de hacerte entender. La palabra, así como vimos que Ruth tenía un quiasmo, así como leímos que en Judas había una figura literaria de triadas, ¿verdad? Sí, entonces aquí encontramos en esta epístola estas características literarias, una diatriba. Esto es algo entonces que es muy común en el género popular en el Nuevo Testamento. La otra palabra, pastora, que encontré aquí también es parénesis. La paranesis es exhortación, es amonestación. El comentarista dice, Martín Dibelius afirma que el carácter de Santiago es parenético. La paránesis, describe por lo mismo Dibelius, es un depósito de tradición del judeocristianismo de la época que contiene amonestaciones para la vida diaria de los creyentes. Desde este punto de vista, Santiago será un compendio de refranes o dichos morales populares con el propósito no tanto de juntar información, sino de provocar. Eso es lo que hace la diatriba, te provoca en sus oyentes el sano deseo de comportarse como Jesucristo lo ordenó. Al igual que Jesucristo subió al monte, y algunos consideran que el Sermón del Monte es un resumen de muchos de sus discursos, aquí hace eso Santiago, es un resumen de diferentes expresiones que tienen el propósito de exhortarnos, de amonestarnos. Y eso es parte de este concepto literario. No va a encontrar como el apóstol Pablo, que le escribe a los corintios por un tema en particular. Y cambia de un capítulo a otro, pero ataca un tema en particular. Santiago no, Santiago se va de manera general para poder llegar a decirte... No, lo que debe ser nuestro caminar en la fe a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cómo se puede obtener la sabiduría, como esa sabiduría al día, que eso es lo que significa, digamos, el libro de Proverbios, sabiduría al día. Entonces, se dice que Santiago es conocido también como el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y de hecho, cuando mencionas la palabra sabiduría es importante porque resalta mucho de la sabiduría del Antiguo Testamento, y hay muchos textos que van al Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Como un libro sapiencial, un libro de sabiduría. Fíjate que otra palabra que encontré aquí también de figuras es interesante, el pleonasmo. El pleonasmo es la repetición de palabras de la misma familia. Por ejemplo, aquí dice en el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna, es lo mismo. Pero te lo dice para traerle fuerza, porque eso es el propósito del pleonasmo. Usar esas palabras a veces de manera repetidas o frases para que sentamos la presión, como cuando el Señor Jesucristo iba a tomar la mesa del Señor y le dice a los discípulos, en el original dice, con deseo he deseado. Eso es, así como nosotros a veces decimos, subite arriba, ¿verdad? Es un pleonasmo, pero en la Biblia y Santiago lo usa. Es como tu mamá cuando te machacaba una y otra forma y te decía al final, ¿de qué forma querés que te lo diga? Sí, a mí me parece que el lenguaje está sencillo, claro. Nos perdemos porque queremos, pero también encontré que ese extraordinario paralelismo con el Sermón del Monte, que lo leemos en Mateo del capítulo 5 al 7, y él, como en todos estos versos que acabamos de leer, lo que encontramos son los rasgos de la vida del creyente, nuestro caminar, nuestro comportamiento, y también vamos a ir conociendo cómo habla él mucho, pastor, sobre la justicia social, que también es un tema que muchas veces, como tú decías, muy poco predicado desde los púlpitos, porque queremos esconder esa parte de la vida. Es que nos incomoda. Nos incomoda realmente, y eso es lo que hace Santiago. Santiago
Para mí Es como la fe en acción, el libro de Santiago. para mí Santiago es el sociólogo del Nuevo Testamento, así como Amós y otros profetas del Antiguo Testamento que te hacen esa diatriba, esa presentación de su mensaje que te hace reaccionar, ¿verdad? Y es como yo siempre he dicho, nosotros debemos de tener nuestros pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Pero mientras estamos aquí, tal y como Santiago lo apunta, tenemos que descubrir la sabiduría terrenal, pero también la sabiduría espiritual, ¿verdad? Para entender y tener un mayor discernimiento de lo que Dios quiere afincar en nuestros corazones a través de la lectura de estos 5 capítulos. No siempre, bueno, entre las características teológicas, como que hemos mencionado, varias también, que una de ellas habla de la segunda venida del Señor, que está viéndose como algo real e inminente. Los primeros cristianos, para ellos era inminente, en cualquier momento venía el Señor. No era razón de medir el tiempo, era razón de medir las palabras del Señor Jesucristo, cuando Él dijo que regresaré por vosotros. Entonces, esa sensación, por eso es que Santiago dice aquí, el juez ya está a las puertas, ¿verdad? Porque Jesús vendrá como juez, como rey. Entonces era la parusía del Señor Jesucristo, ¿verdad? La venida del Señor Jesucristo, la aparición del Señor Jesucristo era un tema predilecto en el cristianismo temprano y Santiago lo destaca. Otra cosa es, en la iglesia hay un orden incompleto. Los cristianos se reunían todavía en las sinagogas, ¿verdad? Todavía no se establecían las asambleas cristianas, porque hay términos que se mencionan ancianos, pero no hay términos obispos o diáconos como lo describe Pablo o lo describe Lucas. Así que en la iglesia era una extensión de la sinagoga y por ahí comenzó. De hecho, el apóstol Pablo, ¿a dónde iba primero el apóstol Pablo? A buscar una sinagoga. A buscar una sinagoga, que uno diría, wow, cómo se dispersó el pueblo de Israel, cómo se dispersaron los primeros cristianos, pero Dios en sus santos propósitos, llevando su revelación a todos estos pueblos. También un hecho teológico de importancia, pastora, es que Santiago muestra el estado miserable de los cristianos, sus aflicciones, sus luchas internas, su persecución por causa de los principales judíos. En la más pura tradición judeocristiana, Santiago defiende al pobre, al desvalido, al perseguido injustamente, al injuriado, al denigrado, al afrentado por su fe y su esperanza, al ultrajado en sus creencias y derechos, sufrimientos que como cristianos nos recuerdan el final del Señor y nos llama a la perseverancia en Dios, como lo hizo Job. Y aunque no nos gusta, pues ahí está escrito. Santiago es como un eco del Sermón del Monte, como bien dices tú. Yo quedé impresionada cuando estaba estudiando porque encontré que Santiago nos presenta 60 obligaciones en solo estos 108 versos. Wow. 60 obligaciones que como hermanos en Cristo debemos de fortalecer, ¿verdad? Y se enfoca en las verdades de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como mencionábamos en el Sermón del Monte, y motivaba no solamente como a conocerlas, sino a llevarlas a la acción. Amén. Y sobre todo, lo encuentro también severo para los ricos, claro, que solo pensaban en sí mismos. Así es. Y eso no es novedad para nosotros en este siglo, en ningún ¿verdad? momento. Que las personas difícilmente se detienen para ver cómo ayudar al desvalido. Y Santiago pues destaca esto, ¿verdad? Cómo continuar nosotros en ese evangelio puro, diría yo, en ese evangelio que trasciende, en un evangelio que transforma, en un evangelio de alcance, Amén. en un evangelio de redención, Amén. ¿verdad? Porque la redención para mí tiene implicaciones no solamente a nivel personal, tiene que ver a nivel también
de iglesia universal y local. Amén. Bueno, el tiempo se nos fue. Eso es lo que nos quiere decir bendita alarma, que quiero ver cómo la puedo detener. Ya no puedo. Bueno. Bien, amados hermanos, llegamos hasta aquí. Quedémonos con esta palabra. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago reconocía el señorío de Cristo. Bueno, nos vemos en el siguiente programa entonces. Somos la Casa del Padre. Una familia para ti.